La Biblia describe el nacimiento de Jesús con relativo detalle. La estrella, los pastores, los magos de Oriente, la huida a Egipto, el regreso a Nazaret. A los 12 años aparece brevemente en el templo de Jerusalén, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Los que lo oyen quedan perplejos por su comprensión y sus respuestas. Sus padres lo encuentran al cabo de 3 días de búsqueda angustiosa, y Jesús les responde algo que ninguno de los dos entiende bien. Y después de eso, silencio. 18 años de silencio absoluto. La siguiente vez que los evangelios lo mencionan, tiene 30 años. Está de pie en el río Jordán esperando el bautismo de Juan. No hay ninguna explicación del salto. No hay transición. No hay ni siquiera una nota aclaratoria que diga, durante este tiempo, hizo tal cosa. Los mismos hombres que documentaron cada parábola, cada curación, cada conversación con los fariseos, cada milagro que Jesús realizó durante su ministerio público, decidieron dejar completamente en blanco casi el 90% de su vida. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió durante esos años? ¿Dónde estaba el hombre que iba a cambiar la historia del mundo mientras el mundo seguía sin saber que existía? Las respuestas han generado algunas de las teorías más extraordinarias de la historia religiosa. En el año 1894, un periodista ruso llamado Nikolai Notovich publica un libro titulado La vida desconocida de Jesucristo. En él afirma haber encontrado durante un viaje al Himalaya, en un monasterio budista de Ladakh llamado Emis, un manuscrito antiguo que describe los años que Jesús pasó en la India y el Tíbet estudiando con maestros hindúes y budistas. El libro es un fenómeno editorial. Se traduce a múltiples idiomas y se vende en toda Europa y América. Genera un debate teológico encendido. Los académicos lo investigan, visitan el monasterio, encuentran que el abad del monasterio niega la existencia de cualquier manuscrito y que Notovich no ha estado allí en las fechas que afirma. El libro es un fraude. Notovich ha inventado el manuscrito de principio a fin. Pero el fraude no mató el mito. La teoría del viaje a la India sigue circulando activamente hoy, más de 130 años después de que fuera desacreditada. Al igual que la de los años con los esenios, la comunidad judía ascética del desierto de Judea. Al igual que la de la formación con los druidas en Britania o la del aprendizaje con maestros persas del zoroastrismo. Todas estas teorías tienen algo en común, son fascinantes y no tienen un solo documento que las respalde. La teoría de los esenios tiene más solidez académica que la del viaje a la India, pero tampoco resiste bien el escrutinio. Los esenios son una comunidad judía ascética que vive en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, en el asentamiento que hoy llamamos Qumran. Se separan deliberadamente del mundo, practican la pureza ritual de manera obsesiva y rechazan el sacerdocio del Templo de Jerusalén como corrupto e ilegítimo. Cuando los rollos del Mar Muerto son descubiertos entre 1947 y 1956, algunos investigadores señalan similitudes entre ciertos textos esenios y las enseñanzas de Jesús. La teoría cobra fuerza académica durante un tiempo. El problema es que las diferencias son más reveladoras que las similitudes. Los esenios rechazaban el contacto con los que consideraban impuros. Jesús buscaba activamente la compañía de los considerados impuros por la sociedad de su tiempo. Los cobradores de impuestos, los leprosos, las prostitutas y los samaritanos. Los esenios eran profundamente sectarios. Jesús era profundamente inclusivo. No hay ningún documento que lo sitúe en Qumran. No hay ninguna mención de los esenios en sus enseñanzas. Y Juan el Bautista, que sí tiene conexiones más claras con ese mundo ascético del desierto, es presentado en los evangelios como un personaje distinto de Jesús con un mensaje distinto. La respuesta real es más sobria, más ordinaria, y por eso, probablemente, es la que nadie quiere contar. Un pueblo que no aparecía en los mapas.
Para entender lo que Jesús hacía durante esos 18 años, hay que entender primero dónde vivía. Y eso requiere desmontar otra imagen que el tiempo ha construido con demasiada generosidad. Nazaret, en el siglo I de nuestra era, no era lo que la imaginación popular tiende a construir. No había grandes sinagogas de piedra labrada. No había plazas con columnas ni mercados con especias de Oriente. Los arqueólogos que han excavado el sitio calculan que la población oscilaba entre 200 y 400 personas. Una aldea agrícola encajada en las colinas de la Baja Galilea, a unos 350 metros sobre el nivel del mar, sin presencia militar, sin importancia comercial y sin mención alguna en ningún texto del Antiguo Testamento. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, que escribió una crónica tan exhaustiva de la región que los arqueólogos modernos siguen usando sus textos como guía, menciona decenas de poblaciones de Galilea. No menciona Nazaret. Ni una vez. La ciudad no existía en su radar. Cuando uno de los primeros discípulos de Jesús supo que venía de allí, su reacción fue inmediata. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? No era retórica casual. Era el juicio espontáneo de alguien que conocía perfectamente la reputación del lugar. Un pueblo de nadie en medio de ninguna parte, sin historia, sin nombre, sin nada que lo distinguiera de la docena de aldeas idénticas que salpicaban aquellas colinas. Las casas eran pequeñas, construidas con piedra caliza local, con tejados planos que las familias usaban en verano como espacio adicional para dormir o trabajar. Las habitaciones eran oscuras, las ventanas, cuando las había, eran estrechas ranuras en la piedra. Las familias compartían patios comunes. Varias generaciones bajo el mismo techo o en casas adosadas, alrededor de un espacio central donde se cocinaba, se almacenaba agua y se guardaba el ganado menor. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Nada permanecía en secreto durante mucho tiempo. Las decisiones de cualquier familia eran, en la práctica, asunto de toda la comunidad. Era, en todos los sentidos, un mundo pequeño. Pero había algo en el ritmo de vida de ese mundo pequeño que los análisis modernos tienden a pasar por alto porque no encaja bien en ninguna narrativa dramática. Cada semana, sin excepción, el pueblo entero se detenía. Desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer, todo trabajo cesaba. Las herramientas se dejaban donde estaban, los animales descansaban, las familias se reunían. La comunidad entera se congregaba en la sinagoga para la oración, la lectura de las Escrituras y el debate. El Evangelio de Lucas dice explícitamente que asistir a la sinagoga era la costumbre de Jesús. No que comenzó a ir cuando inició su ministerio público, que lo había hecho toda su vida, cada semana, desde que tenía memoria. Y la sinagoga de una aldea como Nazaret no era simplemente un lugar de culto, era simultáneamente la escuela, el tribunal, el archivo comunitario y el centro social. Era el lugar donde los niños aprendían a leer, utilizando la Torá como texto, donde los conflictos entre vecinos se resolvían ante la comunidad reunida, donde los maestros itinerantes que pasaban por la región compartían interpretaciones nuevas de los textos sagrados, y donde, semana tras semana en un ciclo anual, el texto completo de la Torá se leía en voz alta de principio a fin. Antes de cumplir los 30 años, Jesús habría escuchado la Torá completa, leída en voz alta más de 12 veces, no en silencio de estudio solitario, en voz alta, en comunidad, con la posibilidad de preguntar y debatir, que la tradición rabínica no solo permitía, sino que fomentaba activamente. A eso se sumaban los profetas, los salmos y la extensa literatura sapiencial del judaísmo del Segundo Templo. Era una formación oral y comunitaria que los sistemas educativos modernos no tienen ningún equivalente fácil con el que comparar. La evidencia de esa formación aparece constantemente en el ministerio público de Jesús.
Cuando le hacen preguntas destinadas a atraparlo, responde con preguntas propias que invierten el marco del debate. Cuando los fariseos le preguntan si es lícito pagar impuestos a Roma, él pide una moneda, señala la imagen del César grabada en ella y pregunta de quién es la imagen. La respuesta lo libera de la trampa sin ceder terreno en ninguno de los dos frentes. Es el movimiento de alguien que ha pasado años en debates donde lo que importa no es solo lo que se dice, sino cómo se encuadra lo que se dice. Cuando los líderes religiosos lo interrogan sobre su autoridad, él les pregunta a su vez de dónde venía la autoridad de Juan el Bautista, ¿del cielo o de los hombres? El dilema los paraliza porque cualquiera de las dos respuestas los compromete. Jesús no da su propia respuesta, no la necesita. El debate ha terminado. Esa destreza dialéctica no improvisa, se cultiva. Y en la Galilea del siglo I, el único espacio donde un chico de una aldea sin recursos podía cultivarla era la sinagoga del sábado, semana tras semana, año tras año, con maestros que tomaban en serio las preguntas y con una tradición que consideraba el debate sobre el texto sagrado una forma de honrarlo. 3 veces al año el mundo se hacía grande, pero Nazaret no era todo el universo de Jesús. La ley judía establecía una obligación que estructuraba el año entero para cualquier familia observante: peregrinar a Jerusalén 3 veces al año para las grandes festividades. La Pascua en primavera, conmemoración de la liberación de Egipto. Shavuot 7 semanas después, celebración de la entrega de la Torá en el Sinaí. Y Sucot en otoño, la fiesta de las tiendas que recordaba los 40 años en el desierto. El Evangelio de Lucas especifica que la familia de Jesús realizaba el viaje cada año para la Pascua. El trayecto desde Nazaret hasta Jerusalén eran aproximadamente 105 kilómetros. 4 días de caminata en cada sentido, cruzando el valle de Esdraelón, subiendo la sierra de Samaria o bordeándola por el este, atravesando el desierto de Judea. Las familias no viajaban solas. Se organizaban en grupos numerosos por seguridad, acampando junto al camino, cantando los salmos de los peregrinos durante la marcha, compartiendo la comida y la conversación con familias de otras aldeas de Galilea que hacían el mismo trayecto. Para un chico que había crecido en un pueblo de 400 personas, Jerusalén debía producir algo cercano al vértigo. La ciudad sagrada concentraba en sus calles decenas de miles de peregrinos durante los festivales. Mercaderes de Babilonia, de Alejandría, de Roma y de Persia montaban sus puestos en los accesos al templo. Se escuchaban simultáneamente el hebreo de los sacerdotes, el arameo de los galileos, el griego de los judíos de la diáspora y el latín de los soldados romanos que patrullaban las murallas con armadura completa. Los debates religiosos entre fariseos y saduceos se desarrollaban a gritos en las plazas. Los cambistas operaban en las entradas del recinto sagrado, convirtiendo las monedas de todas las procedencias a la moneda del templo, la única aceptada para las ofrendas. Y el templo, en sí, era una estructura que aplastaba cualquier punto de referencia previo. Herodes el Grande había invertido décadas y fortunas enormes reconstruyéndolo y ampliándolo hasta convertirlo en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. La plataforma sobre la que se asienta ha requerido rellenar un valle entero con tierra. Algunas de las piedras de los muros de contención pesaban 400 toneladas. Los sacerdotes que realizaban los sacrificios en el altar central eran miles. El recinto podía albergar a cientos de miles de personas durante los días de máxima afluencia. Y Jesús lo visitaba cada año, desde pequeño, caminando 4 días de ida y 4 de vuelta, en caravana con los vecinos de Nazaret y las familias de las aldeas cercanas. Eso significa que cuando a los 30 años entra al templo, voltea las mesas de los cambistas y expulsa a los mercaderes. No lo hace como alguien que acaba de descubrir la corrupción del lugar en su primera visita.
lo hace como alguien que la ha observado durante más de 15 años de peregrinaciones anuales, que ha visto el sistema funcionar y ha tenido tiempo de pensar, despacio y sin prisa, exactamente lo que piensa de él. No hay nada espontáneo en ese momento, hay decisión madurada durante años, y los detalles que Jesús conoce sobre el funcionamiento del templo durante su ministerio público confirman esa familiaridad acumulada. Sabe en qué zona del recinto operan los cambistas. Sabe el sistema de precios de los animales para el sacrificio. Sabe quiénes son los sacerdotes principales y cuáles son sus alianzas con el poder romano. Sabe cómo funciona el sistema de ofrendas y qué parte del dinero se queda en qué manos. No lo supo por revelación divina, lo supo por observación repetida durante 15 años de peregrinaciones anuales, con los ojos abiertos de alguien que sabe que lo que está viendo importa y que tendrá que entenderlo bien antes de que llegue el momento de hacer algo con esa comprensión. El mundo del trabajo que nadie pinta. Hay algo que los cuadros religiosos nunca muestran y que los textos permiten reconstruir con bastante precisión. El trabajo de un tectón en la Galilea del siglo I no era un oficio de taller privado. Era trabajo a demanda, trabajo de jornada, trabajo que dependía de quién tuviera un proyecto y de si ese proyecto estaba lo bastante cerca para merecer el desplazamiento. En un entorno sin contratos escritos ni sindicatos, ni protección laboral de ningún tipo, un cantero independiente en una aldea pequeña dependía de una red de contactos y de la reputación que iba construyendo obra a obra. Había temporadas de trabajo abundante y temporadas de escasez. Había encargos que se pagaban bien y encargos que apenas cubrían el jornal del día. Había clientes que pagaban y clientes que dilataban el pago o no pagaban nunca. Había el trabajo cercano en la propia aldea, que era limitado, y el trabajo en las ciudades en construcción, como Séforis, que requería desplazamiento diario pero ofrecía continuidad durante meses o años. Jesús describe en sus parábolas la economía de ese mundo con un detalle que solo tiene quien la ha vivido desde dentro. En la parábola de los jornaleros de la viña, un propietario sale al mercado de trabajo al amanecer y contrata hombres para su cosecha por 1 denario al día. El denario era el salario estándar de un jornalero en el siglo I. Sale de nuevo a las 9 de la mañana y encuentra más hombres en la plaza, parados esperando a que alguien los contrate. Sale a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde hay todavía hombres esperando trabajo en la plaza. Cuando se les pregunta por qué no han ido a trabajar, responden: «Porque nadie nos ha contratado». Esa imagen de hombres esperando trabajo en la plaza del mercado desde el amanecer, disponibles, con la jornada pasando sin contrato, no es una invención literaria. Era la realidad cotidiana de decenas de miles de trabajadores rurales en la Galilea del siglo I. Era, muy posiblemente, una realidad que Jesús había visto desde dentro. Las mañanas en las que el trabajo no llegaba, la incertidumbre del día siguiente, la dependencia absoluta de la decisión de un propietario o un contratista. Y la parábola no cuenta eso como dato de color, lo usa como escenario de una discusión sobre la justicia, sobre lo que un hombre considera que merece por su trabajo y lo que otro considera que puede dar libremente por encima de lo que se debe. El que escucha esa parábola sin haber esperado nunca trabajo en ninguna plaza del mercado la entiende como historia. El que la escucha después de haber esperado la entiende de otra manera. La palabra que ninguna traducción te cuenta. Aquí está el dato que los libros de texto suelen omitir. El que, cuando se entiende bien, cambia todo lo demás. Todos los evangelios y prácticamente todas las traducciones del Nuevo Testamento al español llaman a Jesús carpintero o hijo del carpintero. La imagen es tan fija en el imaginario colectivo que tiene estatuas, pinturas, renacentistas y películas de Hollywood dedicadas a ella.
Jesús en un taller de madera trabajando tablones con una serenidad contemplativa, creando muebles con las manos que luego curarán leprosos. El problema es que esa traducción no es exacta, y la imprecisión importa. La palabra original en griego es tectón. Aparece en 2 evangelios. Mateo llama a José el tectón y Marcos llama a Jesús directamente el tectón. Ninguno de los dos usa la palabra que en griego del siglo I designaba específicamente al carpintero, que era silurgos, literalmente el que trabaja la madera. Tectón significa artesano constructor, el que construye, alguien cuyo oficio es levantar estructuras utilizando cualquier material que el entorno proporcione. Y en la Galilea del siglo I, donde los bosques eran escasos y la piedra caliza afloraba en cada colina y cada campo, ese material era abrumadoramente la piedra. Los arqueólogos que han excavado yacimientos del período en Galilea son concluyentes al respecto. El 80% de los materiales de construcción documentados en esa zona y época son de piedra. La madera aparece en las fuentes principalmente para las vigas de los techos y para las puertas. Las paredes, los cimientos, los patios, los sistemas de almacenamiento, las prensas de aceite de oliva, los molinos de grano, los canales de irrigación y las cisternas de agua, piedra caliza. Un tectón en Nazaret, en el año 10 de nuestra era, era con toda probabilidad un cantero. Un hombre que pasaba sus días cortando bloques de caliza con cincel y mazo, excavando cimientos en el suelo rocoso, levantando muros, construyendo las estructuras que una comunidad agrícola necesitaba para funcionar. No el artesano delicado que trabaja en un taller luminoso, el obrero que lleva décadas con las manos en la piedra, polvo de caliza en los pulmones y los nudillos permanentemente raspados. Eso era José, y eso, muy probablemente, era Jesús. La ciudad que estaba a 1 hora de camino, y ahora llega el detalle que transforma por completo la imagen de esos 18 años. A unos 6 kilómetros de Nazaret, aproximadamente 1 hora de caminata cuesta abajo por las colinas de la Baja Galilea, existía una ciudad que no podía ser más diferente de la aldea donde Jesús creció. Se llamaba Séforis. Los romanos la conocían como Diocesarea. Flavio Josefo la describe como la joya de toda Galilea. Séforis era la capital administrativa de Galilea bajo Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande y el mismo gobernante que más tarde mandaría ejecutar a Juan el Bautista. La ciudad tenía calles porticadas construidas según el modelo urbanístico romano, un mercado cubierto, edificios públicos de representación, baños, rituales judaicos, un sistema de alcantarillado y casas de las clases altas decoradas con mosaicos de una sofisticación que hoy sigue sorprendiendo a quienes los estudian. Uno de esos mosaicos, descubierto durante las excavaciones del siglo XX, representa el retrato de una mujer de una elegancia y una delicadeza de ejecución tan extraordinarias que los arqueólogos lo bautizan la Mona Lisa de Galilea. Data del siglo III de nuestra era, hace unos 1700 años. Y un teatro al estilo grecorromano con 4000 butacas donde actores profesionales representaban obras con máscaras para una población urbana y romanizada. Pero lo más relevante es lo que estaba ocurriendo en Séforis durante la infancia y la adolescencia de Jesús. En el año 4 antes de nuestra era, una revuelta judía estallada tras la muerte de Herodes el Grande devasta la ciudad. Las legiones romanas la aplastan con eficiencia brutal. Herodes Antipas hereda una capital en ruinas y toma una decisión ambiciosa: reconstruirla desde cero, a mayor escala y con mayor esplendor que la original. Ese proyecto de reconstrucción dura décadas. Significaba canteras trabajando a plena capacidad, decenas de cuadrillas de obreros excavando, cortando, transportando y levantando. Cimientos de nueva planta, muros de nueva planta, columnas de nueva planta y suelos de mosaico de nueva planta. Una obra de esa magnitud
en una ciudad a 1 hora de camino de una aldea llena de canteros sin trabajo fijo. Varios académicos especializados en el período son directos al respecto. Resulta difícil imaginar que José y Jesús no trabajaran en los proyectos de construcción de Séforis. La demanda de mano de obra especializada en piedra era demasiado intensa y demasiado cercana para que los trabajadores de la zona no respondieran a ella. Piensa despacio en lo que eso significa. Un chico de 13 o 14 años levantándose antes del amanecer, caminando 1 hora cuesta abajo con su padre y quizás con otros hombres de Nazaret hacia una ciudad que opera en un idioma distinto, que tiene valores distintos, que vive de una manera que en Nazaret se consideraría escandalosamente mundana. En Séforis se habla griego entre las clases altas y los funcionarios de Herodes Antipas. Los contratos de obra se negocian en arameo y en griego según con quién se habla. Los supervisores que representan al poder romano tienen autoridad absoluta sobre cualquier obrero local que trabaje en las obras de la ciudad. Los jornaleros que llegan de las aldeas del entorno son, en la jerarquía visible de Séforis, el último eslabón. Los que hacen el trabajo más duro, los que cobran menos y los que no tienen recurso legal real si algo sale mal. Es también en Séforis donde Jesús observa de primera mano la economía política de la ocupación romana. Herodes Antipas es un rey vasallo, un judío que gobierna con el permiso de Roma y que necesita demostrarle permanentemente su utilidad. Sus proyectos de construcción no son solo arquitectura, son señales de lealtad y de capacidad administrativa enviadas a las autoridades imperiales. Los impuestos que pagan los campesinos de toda Galilea financian esas señales. El hombre que a los 30 años le preguntará a sus discípulos quién creen ellos que es y que recibirá la respuesta de Pedro de que es el Mesías, ha pasado años viendo con exactitud cómo funciona el sistema que el Mesías supuestamente tiene que transformar. No en abstracto, en concreto, piedra a piedra, jornal a jornal, supervisor a supervisor, y todo alrededor, para el que sepa mirar, el espectáculo de la riqueza construida sobre las espaldas de los que no la tendrán nunca. Lo que las piedras dicen. Ahora hay que ir al texto con esta información en la cabeza, porque hay algo que una vez que se ve, no se puede dejar de ver. Repasa todos los sermones de Jesús, todas las parábolas, todas las imágenes y metáforas que usa en su enseñanza pública a lo largo de los 3 años de ministerio documentados en los evangelios. Encontrarás agricultores sembrando semillas en distintos tipos de suelo. Encontrarás pastores que salen de noche a buscar la oveja perdida. Encontrarás pescadores echando redes y distinguiendo el pescado válido del que no sirve. Encontrarás mujeres buscando una moneda perdida, encontrarás padres que reciben a hijos que vuelven, y encontrarás constructores, cimientos que resisten o se derrumban, piedras que encajan o no encajan, estructuras que se sostienen porque el trabajo se hizo bien, o se desmoronan porque el trabajo se hizo a medias. Pero no encontrarás carpintería, ninguna parábola sobre el trabajo de la madera, ninguna metáfora sobre ensamblar tablones, encajar marcos, cepillar superficies o clavar uniones. El único momento en que la madera aparece de manera prominente en sus palabras es la imagen de la viga en el ojo del que juzga a otros. Y esa referencia es sobre tamaño y ceguera, no sobre trabajo artesanal. Para alguien que supuestamente pasó 20 años trabajando la madera todos los días, la ausencia total de imágenes de carpintería en su lenguaje es, como mínimo, llamativa, porque el trabajo que uno hace con las manos durante décadas aparece inevitablemente en cómo describe el mundo. Las herramientas conceptuales que uno usa a diario se convierten en metáforas espontáneas. El marinero describe el amor en términos de anclaje y navegación. El médico describe los problemas en términos de diagnosis y tratamiento. El músico describe las relaciones en términos de armonía y disonancia. El lenguaje de Jesús está saturado de piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y todo el que las escucha y no las pone en práctica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron las riadas, soplaron los vientos y se precipitaron sobre esa casa, y se derrumbó. Y fue grande su ruina, piedras, cimientos, piedras angulares, estructuras que resisten o se derrumban en función de la calidad de su base. Y los arqueólogos que han excavado la zona de Nazaret han documentado algo que convierte esa parábola del hombre prudente y el hombre insensato en algo más que una metáfora, en una descripción técnica precisa de un problema de construcción real. El suelo alrededor de Nazaret tiene una capa superficial de arena que en verano parece sólida y perfectamente apta para construir, compacta al pisar, firme bajo los pies. Pero cuando llegan las lluvias de primavera, esa capa se satura y se vuelve inestable. Los constructores del siglo I en esa zona tenían que excavar hasta 3 metros de profundidad para atravesar la arena y alcanzar la roca firme sobre la que levantar una estructura que durara más de una temporada. Era trabajo duro y lento y sin glamour. Era exactamente el trabajo que un cantero joven aprendía a no saltarse, porque el que lo saltaba veía su trabajo derrumbarse en cuanto llegaban las lluvias. Cuando Jesús cuenta esa parábola, no está inventando una imagen poética desde cero, está recordando lo que pasaba cuando alguien hacía el trabajo a medias. Y hay más. Cuando sus discípulos contemplaban admirados las enormes piedras del templo de Jerusalén, señalándolas con asombro, Jesús respondió: ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No lo dijo como poeta ni como profeta que habla en símbolos. Lo dijo como alguien que había pasado años comprendiendo con exactitud cómo se ensambla una estructura de piedra y lo que hace falta para desmontarla. Y cuando quiso dar un nombre nuevo a su discípulo principal, a Simón el pescador, no lo llamó la rama, ni el pilar, ni el elegido. Lo llamó Kefas en arameo, Petros en griego, roca. El nombre no era una metáfora accidental. Era el lenguaje natural de un hombre que llevaba décadas pensando en términos de cimientos y piedras angulares. La piedra angular no es cualquier piedra, es la primera que se coloca en el cimiento, la que determina la alineación de todas las demás. Si está mal colocada, aunque sea un grado, el error se propaga por toda la estructura y el edificio queda torcido de raíz. Ha colocado piedras angulares, sabe lo que ocurre cuando el constructor las descarta por parecer inadecuadas, y ha comprobado que a veces la piedra que nadie quería es exactamente la que hacía falta. La palabra que usó contra los poderosos. Hay otra huella de Séforis en el lenguaje de Jesús que merece atención específica. La palabra hipócrita, que Jesús utilizó con una frecuencia y una precisión que desconcertó a sus contemporáneos para describir a los líderes religiosos de su tiempo, no viene de ningún texto sagrado. No es vocabulario rabínico ni sacerdotal. Viene del teatro griego. En el teatro griego, el hipócrites era el actor profesional que interpretaba un papel en el escenario. El que llevaba la máscara, el que decía lo que el papel requería, con la voz y los gestos apropiados para el personaje, independientemente de lo que pensara o sintiera en realidad. La raíz del término designaba específicamente la actuación pública de alguien que presenta al mundo una cara que no es la suya. Séforis tenía ese teatro. Jesús lo había visto funcionar desde pequeño, mañana tras mañana, caminando junto a su padre hacia el trabajo en las obras de la ciudad. Y cuando llegó el momento de nombrar la falsedad de los escribas y fariseos que predicaban la observancia religiosa en público mientras vivían de otra manera en privado, Jesús no buscó en el vocabulario de la Torá.
eligió la palabra exacta del teatro que había tenido delante toda su vida. Un hipócrites, un actor, alguien que representa un personaje que no es el mismo. La primera vez que lo dijo, su audiencia habría reconocido inmediatamente la imagen. No necesitó explicación. Hay también otra frase de Jesús que cobra un significado completamente diferente cuando se conoce la geografía de su infancia. En el Sermón de la Montaña, Jesús dice: «Una ciudad puesta en lo alto de una montaña no puede ocultarse». Generaciones de teólogos la han interpretado en términos espirituales y metafóricos. Pero Séforis estaba literalmente construida en lo alto de una colina. Era visible desde kilómetros de distancia en todas las direcciones. Era la imagen más obvia del horizonte de Nazaret. Jesús la había visto cada día de su infancia, desde la ladera de casa recortada contra el cielo. Cuando pronunció esa frase, posiblemente estaba señalando en la dirección de Séforis sin nombrarla. El peso que nadie cuenta. Hay algo que el transcript de esos 18 años omite por completo. Algo que, si ocurrió como los historiadores creen, lo cambiaría todo. José desaparece. El padre de Jesús aparece en los evangelios con presencia activa durante la infancia. Está en el nacimiento, está en la huida a Egipto, está en las peregrinaciones a Jerusalén, está en la búsqueda angustiosa cuando el niño de 12 años se queda en el templo. Y después de ese episodio, desaparece. No vuelve a ser mencionado ni una vez durante el ministerio público de Jesús. Ningún evangelista registra su muerte. Simplemente deja de estar. Y hay un detalle lingüístico en el texto que lo confirma de manera indirecta. En la cultura judía del siglo I, un hombre se identificaba siempre a través de su padre. Se le llamaba Simón, hijo de Jonás, o Bartolomeo, hijo de Talmai. Era la norma sin excepciones. Cuando los vecinos de Nazaret, al oír a Jesús enseñar en la sinagoga, preguntan asombrados ¿quién es ese hombre?, el Evangelio de Marcos registra su reacción con estas palabras: ¿no es este el hijo de María? El hijo de María. No, el hijo de José. En una cultura donde nadie nombraba a un hombre por su madre, a menos que el padre hubiera muerto, esa frase apunta en una sola dirección. Si José muere, mientras Jesús es todavía adolescente, las implicaciones son enormes. Como hijo mayor, Jesús se convierte en el proveedor de la familia, y la familia, según Marcos, es grande: 4 hermanos y al menos 2 hermanas, 7 personas como mínimo, quizás más. Un adolescente de 15 o 16 años, de repente responsable de alimentar y mantener a un grupo familiar numeroso en una aldea donde el trabajo era irregular y el dinero escaso. En ese escenario no hay tiempo para viajar a la India, no hay tiempo para estudiar con maestros budistas, ni para retirarse al desierto con los esenios. Hay que madrugar, llegar a Séforis antes de que los mejores contratos del día estén repartidos, trabajar hasta que la luz del sol lo permite, volver a Nazaret y empezar de nuevo al día siguiente. Esto es lo que la mayoría de los historiadores seculares que estudian el período creen que define los años silenciosos de Jesús. No viajes místicos, no iluminaciones secretas. Un hombre joven trabajando con sus manos para mantener a su familia viva en uno de los rincones más pobres del Imperio Romano. Pero esa interpretación deja una pregunta sin resolver. Una pregunta que durante 2000 años no ha dejado de molestar a los que estudian este período. ¿Cómo emerge a los 30 años un hombre con esa capacidad? Un cantero de una aldea sin nombre, sin educación formal reconocida, sin maestros célebres que lo avalen, sin viajes que expliquen lo que sabe. Y sin embargo, cuando abre la boca en público, deja sin palabras a los letrados más preparados del judaísmo de su tiempo. ¿De dónde salió eso? La familia que no lo entendía. Hay otra dimensión de esos 18 años que los evangelios mencionan, aunque de manera lateral y a veces incómoda para las interpretaciones tradicionales. Jesús tenía hermanos. Los evangelios los nombran con precisión:
Santiago, José, Simón y Judas. Tenía también hermanas, aunque los textos no las nombran. Y la relación entre Jesús y su familia durante su ministerio público no era precisamente de apoyo incondicional. El Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4 y el que menos suaviza los momentos difíciles, registra un episodio en el que la familia de Jesús va a buscarlo mientras está enseñando. La razón que dan los propios familiares, según el texto, es que decía que estaba fuera de sí. Su propio círculo familiar pensaba que había perdido el juicio. En otra ocasión, sus hermanos le dicen con un sarcasmo que el texto no intenta disimular: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Nadie que quiera darse a conocer, actúa en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo». El Evangelio de Juan añade la aclaración inmediata: «Pues ni siquiera sus hermanos creían en él». Lo que esto sugiere sobre los 18 años de silencio es revelador. Durante ese tiempo, Jesús no caminaba por Nazaret realizando prodigios ni dando conferencias espontáneas en la plaza del mercado. Iba al trabajo, volvía a casa, asistía a la sinagoga el sábado. A los ojos de sus vecinos y de su propia familia, era simplemente otro tectón intentando ganarse la vida en un mundo difícil. La persona cuyo nacimiento dividiría el calendario histórico de la humanidad en dos pasó la mayor parte de su vida sin que nadie a su alrededor percibiera nada extraordinario en él. Su madre guardaba sus recuerdos de la infancia, según Lucas, meditándolos en su corazón. Pero sus hermanos lo miraban y veían a un hermano mayor que se comportaba de manera desconcertante. Su hermano Santiago, que durante esos años es simplemente un hermano menor escéptico y posiblemente irritado por las rarezas del mayor, acaba convirtiéndose, después de la crucifixión y de lo que los primeros cristianos describen como una aparición individual del resucitado, en el líder de la comunidad cristiana de Jerusalén. La persona que menos cree durante los años de Nazaret se convierte en la figura central de la iglesia primitiva. Pero durante los años de silencio, era solo el hermano menor que no comprendía por qué el mayor era tan diferente. ¿Por qué el silencio no es vacío? Llegados aquí, conviene preguntarse por qué los evangelistas no escribieron sobre esos 18 años. La respuesta más directa es la más sencilla. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no estaban escribiendo biografías en el sentido moderno del término. No tenían el propósito de documentar una vida de principio a fin con la exhaustividad que esperaríamos de un biógrafo contemporáneo. Cada uno escribía con un propósito teológico específico para una audiencia específica: convencer a sus lectores de que Jesús era el Mesías anunciado por las Escrituras hebreas. Para ese propósito, lo que importaba era el ministerio público, las enseñanzas, la pasión y la resurrección. Los años de trabajo en Nazaret, sencillamente, no formaban parte del argumento que querían construir. Por eso no están. Pero hay teólogos e historiadores que proponen una interpretación adicional del silencio, una más deliberada. En la tradición judía del siglo I, el número 30, tenía un peso simbólico muy preciso y completamente reconocible para cualquier lector judío de los evangelios. En el libro de los Números, los levitas comenzaban su servicio sagrado en el tabernáculo a los 30 años. David fue coronado rey de Israel a los 30 años. El profeta Ezequiel recibió su primera visión al comienzo de su ministerio profético a los 30 años. Era, en la tradición hebrea, la edad de la madurez plena, la edad en que un hombre se consideraba preparado para asumir responsabilidades espirituales serias. Al presentar a Jesús, comenzando su ministerio público exactamente a los 30 años, los evangelistas podrían haber estado enviando un mensaje inequívoco a sus lectores judíos. No saltó las etapas, no se precipitó antes de tiempo, esperó el momento correcto según el patrón que las mismas escrituras establecían. El silencio, en esa lectura,
no es una laguna en el texto, es el texto mismo, la autoridad que no se improvisa. Cuando Jesús comenzó a enseñar públicamente a los 30 años, las autoridades religiosas de su tiempo se desconcertaban repetidamente ante una cosa específica, no sus milagros, que también los desconcertaban, su autoridad al hablar. Los rabinos de la época enseñaban por tradición acumulada y atribuida. El rabino Hillel enseña esto sobre este pasaje. El rabino Shammai interpreta esto de manera diferente. La cadena de citas y referencias era la fuente de legitimidad. Hablar en nombre propio sobre la interpretación de la ley, sin apoyarse en la autoridad de ningún maestro anterior reconocido, era algo que nadie hacía, porque hacerlo era presuntuoso, casi blasfemo. Jesús enseñaba de manera radicalmente diferente. Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo, sin citar precedentes, sin apoyarse en la autoridad de ningún nombre anterior, con la seguridad de alguien que ha llegado a sus propias conclusiones a través de años de estudio independiente y no necesita que nadie las refrende. Las multitudes, según los evangelios, se quedaban asombradas porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ese tipo de autoridad intelectual no nace de un momento de revelación súbita. Se construye lentamente, en silencio, a lo largo de años de trabajo que nadie está mirando ni registrando. Y el conocimiento que Jesús desplegaba durante su ministerio no era exclusivamente teológico. Entendía con precisión el sistema de préstamos y deudas que aplastaba a los campesinos de Galilea, que aparece en varias de sus parábolas con detalle técnico sorprendente. Entendía la dinámica de poder entre Roma y las autoridades judías del templo, y la describía con la claridad de quien la ha observado durante años desde abajo. Entendía la psicología del duelo, la mecánica de la corrupción, los mecanismos por los que los poderosos justifican el abuso de los débiles. Entendía a las personas en todos los niveles sociales, desde los funcionarios de Herodes Antipas, que supervisaban las obras en Séforis, hasta los jornaleros que se vendían por el día en la plaza del mercado. Desde los sacerdotes, que controlaban el templo, hasta las mujeres que vivían en los márgenes de una sociedad que apenas las consideraba sujetos legales. Ese conocimiento tiene un origen identificable. Años, trabajo, atención sostenida al mundo que lo rodea desde la posición del que construye lo que otros van a habitar, desde la posición del que trabaja para el que manda sin ser el que manda, desde la posición del que ve el sistema desde abajo y tiene tiempo, mucho tiempo, para pensar despacio lo que ve. El fundamento es el año 30 de nuestra era, aproximadamente. En el río Jordán, un hombre se acerca a Juan el Bautista y le pide que lo bautice. Juan vacila. Dice que es él quien debería ser bautizado por Jesús, y no al revés. Jesús insiste, y cuando sube del agua, según los 4 evangelios, el cielo se abre, el Espíritu desciende sobre él como una paloma y una voz dice: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Ese fue el momento. 18 años de preparación en silencio, encontrando su propósito. 18 años en los que Jesús fue, para Nazaret, simplemente el hijo de José, un tectón, un obrero que cortaba piedra caliza, excavaba cimientos bajo el sol de Galilea y construía casas para otros. Un hombre cuya propia familia dudó de él en más de una ocasión. Un vecino al que nadie, absolutamente nadie, miraba y veía algo extraordinario. Y sin embargo, semana tras semana en la sinagoga, escuchando y debatiendo la Torá, año tras año en Jerusalén, observando el templo y sus contradicciones con la mirada del que tiene tiempo de pensar, mañana tras mañana, caminando hacia Séforis, mirando con ojos abiertos lo que el poder hace con el trabajo de los invisibles. Tarde tras tarde, volviendo a Nazaret, con las manos en la piedra y la mente procesando todo lo que había visto.
El misterio de los 18 años ha fascinado a historiadores, teólogos y aventureros durante 2000 años. Se han fabricado manuscritos, se han inventado rutas imposibles a través de medio mundo, se han escrito bibliotecas enteras intentando llenar el vacío con teorías cada vez más elaboradas. Pero la respuesta más probable no requiere ningún viaje extraordinario ni ningún descubrimiento sensacional. Durante esos 18 años, Jesús hizo lo más difícil que puede hacer un ser humano. Fue fiel en lo pequeño, en lo invisible, en el trabajo diario de una vida completamente ordinaria, sin ningún reconocimiento visible, sin ninguna audiencia, sin nadie que le dijera que lo que estaba construyendo tendría algún día alguna importancia. Los 18 años no son el tiempo perdido antes de que comience la historia real. Son el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Hay algo en esa idea que 2000 años después sigue siendo incómodo para cierta manera de pensar sobre el genio y la grandeza. Queremos que la grandeza se anuncie a sí misma. Queremos señales tempranas, prodigios de infancia, la confirmación de que quien llegó a ser grande ya era diferente desde el principio de manera visible. Los 18 años silenciosos dicen algo distinto, que el trabajo invisible es trabajo real, que la preparación que nadie está mirando es preparación real, que los años en los que nada aparentemente notable ocurre pueden ser exactamente los años en que todo lo que importa se está construyendo. El hombre cuyas palabras están todavía activas en el mundo 2 milenios después, las forjó cortando piedra en Galilea, caminando a Jerusalén 3 veces al año y escuchando la Torá cada sábado en la sinagoga de una aldea que no aparecía en los mapas. No a pesar de esa vida ordinaria, gracias a ella.